¿Alguna vez sentiste que hablas con una mujer, pero ella te olvida apenas das la vuelta? No es tu físico, no es tu falta de tema, es que tus palabras no tocan su alma. La mayoría de los hombres hacen siempre lo mismo, preguntan sobre su trabajo, sus hobbies o lo que hizo el fin de semana. Conversaciones que no dejan huella, y cuando ella se va, su mente no se queda contigo. Pero hay otro tipo de hombre, uno que no busca hablar, sino despertar. Un hombre que entiende que detrás de cada palabra hay un acceso directo a su mundo emocional. Y cuando usas las palabras correctas, no solo hablas con ella, entras en su mente. Y lo más peligroso es que ya no sabe cómo sacarte de ahí. Hoy vas a descubrir las preguntas que transforman cualquier charla común en una experiencia emocional tan intensa, que ella empezará a asociar tu presencia con algo que no puede soltar, no porque la manipules, sino porque la haces sentir viva. Piensa en esto, el hombre promedio habla para llenar el silencio. El hombre sabio usa el silencio para crear atracción, porque el silencio no es vacío. El silencio es donde sus emociones resuenan, y si sabes sostenerlo, te conviertes en el eco de sus pensamientos más íntimos. No vas a aprender frases mágicas, vas a aprender llaves. Cada una abre una puerta distinta dentro de ella, y la primera es una puerta que conecta con su inocencia perdida. Primera llave. ¿Cuál era un sueño que tenías de niña y que, aunque parezca tonto hoy, aún recuerdas? No subestimes esa pregunta. No estás hablando con la mujer de hoy. Estás hablando con la niña que fue antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Cuando responde, está abriendo una caja sellada hace años. Te muestra un fragmento de su esencia. Ese brillo que tuvo antes de las decepciones, antes de los miedos, antes de fingir ser fuerte. Y tú, sin decir mucho, te conviertes en el guardián de ese recuerdo. El secreto está en cómo escuchas. No la interrumpas, no le digas, todavía puedes lograrlo. Solo mírala con interés genuino, con curiosidad serena, y deja que su silencio te diga más que sus palabras. Cuando lo hagas, sentirás el cambio. Ya no te hablará como a un extraño. Te hablará como a alguien que la vio en su forma más pura y no la juzgó. Ese instante es donde nace el vínculo, porque no hay seducción más poderosa que la de quien sabe mirar sin invadir. Y si en ese momento le preguntas, con voz suave, ¿qué era lo que más te atraía de ese sueño? Su cerebro dejará de analizarte. Empezará a sentirte. Ya no eres el tipo que intenta impresionarla. Eres el hombre que la hace recordar quién era antes de olvidarse de sí misma. Y créeme, eso deja una huella mucho más profunda que cualquier cumplido. Porque mientras la mayoría busca su cuerpo, tú tocas su memoria emocional. Y una mujer puede olvidar tu rostro, tu perfume o incluso tu nombre, pero nunca olvida cómo la hiciste sentir. Segunda llave. ¿Qué es algo que aprendiste por ti misma y de lo que te sientes realmente orgullosa? Aquí no estás preguntando por títulos, diplomas, ni logros que pueda publicar en redes. Estás tocando algo mucho más íntimo, su autonomía. La parte de ella que no necesitó permiso, ni aprobación, ni reconocimiento externo. Porque detrás de cada cosa que una mujer aprendió por sí sola, hay una historia oculta, una tarde de frustración, una noche en la que nadie creyó en ella, o ese momento donde decidió ser su propia maestra. Cuando le haces esta pregunta, no solo descubres lo que sabe, descubres quién tuvo que ser para lograrlo. La mayoría de los hombres escuchan y dicen, «Ah, qué bien», pero tú no. Tú no reaccionas como un espectador aburrido. Tú te sumerges, le dices, ¿qué fue lo más difícil de aprenderlo por tu cuenta? ¿O qué te hizo decidir empezar ese camino? Y en ese instante, su cerebro emocional activa algo muy poderoso, validación profunda, no por su talento, sino por su determinación, por su fuego interno. Ella empieza a sentir algo extraño.
No me está admirando por mi belleza, me está admirando por mi fuerza. Y eso, psicológicamente, es adictivo, porque la mayoría de los hombres la hacen sentir deseada, pero casi nadie la hace sentir respetada. Esa diferencia, sutil pero letal, cambia todo. Porque cuando una mujer se siente admirada por su poder, baja la guardia y empieza a mostrarse completa. Mientras los demás intentan impresionarla con historias, tú la haces hablar de las suyas. Y ahí ocurre la alquimia. El foco se invierte. Ella deja de evaluarte. Ahora tú te vuelves el espejo donde puede admirarse. Y lo que un ser humano admira, lo desea conservar. Así que escucha sin prisa. Haz silencio después de cada respuesta. Que ella sienta que lo que te cuenta importa. No por lo que representa, sino por lo que revela de su carácter. Si lo haces bien, verás una mirada diferente en ella. No es coquetería, es reconocimiento. Está viendo en ti algo que el resto no tiene, presencia real. Y en ese tipo de presencia nace la conexión emocional más fuerte que existe, porque la atracción física puede desaparecer, pero la sensación de ser comprendida, esa se queda tatuada en la mente. Nunca olvides esto. Un hombre que despierta su respeto conquista su deseo, pero un hombre que despierta su admiración emocional conquista su alma. Tercera llave. Háblame de una vez en la que te sentiste completamente incomprendida. Pocas preguntas abren un corazón tan rápido, porque todo ser humano, sin importar su historia, guarda una herida común, la de no haber sido entendido. Cuando la pronuncias, no estás invitando una charla casual, estás diciendo sin palabras, muéstrame el lugar donde te dolió ser tú. Y si lo dices con la calma adecuada, con la mirada que no busca juzgar, sino comprender, verás cómo algo cambia en su respiración. Esa máscara social que todos usamos, esa sonrisa automática, esa risa que disfraza cansancio, empieza a desmoronarse frente a ti. Escucha, cuando una mujer te confía una historia de dolor, no busca un héroe, busca testigo. No necesita que la rescates, necesita que la veas. Y ahí es donde la mayoría de los hombres fracasan. Apenas ella muestra vulnerabilidad, ellos corren a solucionarla. Dicen, no deberías sentirte así. Eso ya pasó, supera eso. O peor aún, bueno, todos pasamos por eso. No, tú no harás eso. Tú te quedarás en silencio. Sostendrás su historia como si fuera algo sagrado. El silencio correcto vale más que 1000 consejos. Porque en ese silencio, ella siente algo que casi nunca siente con nadie: seguridad emocional. Y cuando una mujer se siente segura contigo, no solo te cuenta su historia, te entrega su confianza. Si después de escucharla respondes con algo tan simple como «debió sentirse muy solo pasar por eso», o «puedo entender por qué te dolió tanto», le estás enviando un mensaje psicológico directo. Tu mundo interior tiene espacio en mí. Eso no se olvida, porque en un mundo donde todos quieren ser escuchados, tú eres el único que realmente escucha. ¿Quieres saber qué pasa después? Ella empieza a buscarte sin saber por qué. No es deseo sexual todavía. Es algo más profundo, dependencia emocional. Cada vez que te recuerda, no piensa en tus palabras, sino en cómo se sintió a tu lado, en cómo por un instante dejó de fingir. Y ese tipo de alivio es adictivo. El placer físico se desvanece, la sensación de ser comprendida, no. Esa se queda adherida, como una melodía que no puedes sacar de la cabeza. Y aquí está la verdad que casi nadie entiende. No seduces cuando haces que una mujer se ría, la seduces cuando haces que pueda respirar cerca de ti. Cuando sienta que por fin puede mostrarse entera, sin disfraces. Esa es la magia invisible del hombre emocionalmente fuerte, el que no teme al dolor ajeno, porque conoce el suyo, el que no interrumpe, ni aconseja, ni corrige, solo presencia.
y esa presencia es el terreno donde germina la atracción más poderosa de todas, la que nace del alma. Cuarta llave: ¿qué cosa pequeña, simple, te hace sentir genuinamente feliz? No parece una pregunta profunda, ¿verdad? Pero lo es, porque no apunta a lo grandioso, sino a lo esencial. Le estás preguntando, ¿qué mantiene viva tu alma cuando el mundo se vuelve ruidoso? Y ahí, justo en lo cotidiano, es donde se esconde la verdad emocional de una persona. Algunos hombres intentan conquistar con grandes gestos, flores, viajes, halagos, pero las emociones más duraderas nacen de los pequeños rituales, de aquello que le da sentido a un día común. Quizá te diga que la calma de la lluvia la tranquiliza, que el olor a pan recién hecho le recuerda su infancia, o que hay una canción vieja que la hace cerrar los ojos y suspirar. Cuando ella lo comparte, no te está dando un dato trivial, te está entregando un mapa hacia su paz interior, y solo el hombre que sabe leer esos símbolos puede llegar hasta ahí. Tu papel no es decir, oh, qué bonito. Tu papel es guardar ese detalle en tu memoria, porque ahí reside tu poder silencioso. Mira, la atención verdadera es la forma más elevada de amor. Y cuando una mujer siente que la recuerdas en lo pequeño, comienza a asociar tu presencia con tranquilidad. Si te dice que ama el té de jazmín y algún día lo trae sin avisar, eso vale más que una cena cara. No porque sea un regalo, sino porque le demuestra que la viste. Y ser vista, realmente vista, es el deseo más profundo que tiene cualquier ser humano. Muchos hombres generan deseo, pero pocos generan paz emocional. Y la ironía es esta: cuando una mujer asocia tu presencia con paz, también empieza a desearte más, porque el deseo no siempre nace del fuego, a veces nace del alivio, del descanso que siente al estar contigo, sin tener que defender su energía ni fingir ser algo. Así que cuando ella te diga lo que la hace feliz, no tomes nota con la cabeza, tómala con el alma. Y demuéstrale con tus gestos que lo escuchaste, porque un hombre puede halagar 1000 veces, pero el que recuerda un detalle, uno solo, tiene más poder emocional que todos los demás. Ahí es donde empieza la adicción sutil, cuando tú te conviertes en su espacio de calma, y cuando ella siente calma contigo, su cuerpo, su mente y su corazón vuelven a buscarte. Cuando te diga a quién elegiría, no te apresures. Escucha por qué. Ahí está el tesoro. Si nombra a un artista, busca libertad. Si menciona a un líder, busca propósito. Si recuerda a su abuela, busca raíces. Cada elección es un retrato invisible de su sistema de valores. Y cuando entiendes lo que ella admira, entiendes lo que sueña ser. Cuando te diga a quién elegiría, no te apresures. Escucha por qué. Ahí está el tesoro. Si nombra a un artista, busca libertad. Si menciona a un líder, busca propósito. Si recuerda a su abuela, busca raíces. Cada elección es un retrato invisible de su sistema de valores. Y cuando entiendes lo que ella admira, entiendes lo que sueña ser. Pero lo más revelador no es la persona, sino la pregunta que le haría. Ahí descubrirás su dilema interior, el misterio que todavía no logra resolver de su propia historia. Tal vez sea, ¿cómo seguiste adelante cuando todos dudaban de ti? O, ¿cómo se perdona lo imperdonable? Y sin que se dé cuenta, lo que te está contando no es su curiosidad, es su herida emocional disfrazada de pregunta. Tú no necesitas responderla, no eres su maestro, solo su espejo. Lo único que debes decir, si lo sientes, es: esa pregunta dice mucho de ti, y dejar un silencio. Deja que lo piense, deja que sienta que alguien por primera vez la está escuchando más allá de las palabras. En ese instante se produce algo casi invisible, pero poderoso. Su inconsciente empieza a asociarte con profundidad emocional, y eso, en psicología de atracción, es uno de los estímulos más irresistibles.
porque el deseo físico se apaga, pero el deseo intelectual y emocional, ese fuego que se enciende cuando alguien comprende tus enigmas internos, ese puede durar años. No la seduces respondiendo bien, la seduces escuchando con intención, y cuando ella percibe eso, cuando siente que no estás interesado en la historia, sino en su alma, ahí te conviertes en algo más que un hombre. Te conviertes en el espacio donde puede explorar lo que calla, y esa clase de conexión es la que ningún otro podrá reemplazar. Sexta llave. ¿Cuál es una creencia que tienes y que sabes que mucha gente no compartiría contigo? Aquí entras en un terreno sagrado, el de las ideas que la vuelven única, pero que quizás ha tenido que ocultar para ser aceptada. Cada mujer, cada persona, tiene pensamientos que guarda en silencio, porque teme ser juzgada, ridiculizada o rechazada. Cuando tú haces esta pregunta, no estás pidiendo una opinión, estás dándole permiso para ser auténtica. Y eso es un poder enorme. Tal vez te diga algo espiritual, filosófico o moral, o tal vez algo simple, pero que la distingue. No importa el contenido, importa el valor que demuestra al compartirlo. En ese momento, estás frente a una verdad. No estás hablando con una chica más, estás mirando su esencia sin máscara. Pero cuidado, lo que hagas con esa verdad puede definirte para siempre en su mente. Jamás la discutas. Jamás trates de corregirla o mostrarle otro punto de vista. Eso no es inteligencia, es ego, y el ego es el asesino de la conexión. Si ella confía lo suficiente para mostrarte una idea impopular, tú debes convertirte en un refugio, no en un juez. La respuesta correcta no es debatir, es curiosidad genuina. Dile algo como: es una forma interesante de verlo. ¿Qué viviste para llegar a pensar así? Con esa frase abres un portal. Porque no solo le muestras respeto, le estás diciendo: tu historia me importa más que tu conclusión. Y eso cambia todo. Porque cuando una mujer siente que puede pensar libremente contigo, empieza a sentirse libre de ser ella misma. Y la libertad es adictiva. El hombre promedio busca controlarla. El hombre sabio busca comprenderla. Y entre ambos caminos se juega toda la diferencia entre atracción superficial y conexión profunda. Cuando una mujer siente que contigo puede hablar sin miedo, cuando nota que no compites, ni corriges, ni intentas ganarle, algo en su inconsciente se rinde. Te asocia con paz mental. Y la paz mental es la forma más sofisticada de seducción que existe. Porque puede que olvide los halagos, los regalos o incluso los besos, pero nunca olvidará al hombre con el que pudo pensar en voz alta sin temor. Ese tipo de confianza no se pide, se inspira. Y solo la inspira el hombre que tiene algo que casi nadie posee: una mente sin miedo al alma ajena. Séptima llave. ¿Qué significa para ti la palabra hogar, más allá de un lugar físico? Esta pregunta es una puerta directa a su necesidad emocional más profunda, porque cuando alguien te responde eso, no te está hablando de paredes, muebles ni direcciones. Te está hablando de refugio, de lo que su alma anhela cuando el mundo se vuelve frío. Algunas mujeres te dirán que hogar es paz, otras dirán seguridad, otras un lugar donde puedo ser yo sin miedo a ser juzgada. Cada respuesta es un mapa secreto hacia lo que más necesitas sentir en una relación. Escucha con atención. Si te dice que para ella el hogar es tranquilidad, te está revelando que su mayor deseo es descansar emocionalmente, que busca un hombre que no la agote, que no la haga competir, sino que la haga respirar. Si te dice que hogar es ser aceptada como soy, te está confesando, sin decirlo, que ha pasado gran parte de su vida disfrazándose para agradar. Y si su respuesta es libertad, entonces no busca un refugio donde esconderse, sino una base segura desde donde poder volar. Cada palabra que diga es una pista.
no interrumpas, no completes sus frases y sobre todo no digas «yo también». Este no es el momento de mostrar similitud, sino de comprender la arquitectura de su mundo interno. Cuando termines de escuchar, repite suavemente una parte de lo que dijo. Entonces, para ti, hogar es sentirte en paz. Solo eso, esa simple frase, tiene el poder de hacerla sentir entendida a un nivel que ni ella misma logra explicarse. Y aquí viene la parte que separa al hombre común del hombre magnético. Usa esa información, no para manipular, sino para convertirte en la encarnación de lo que describió. Si dijo que su hogar es calma, sé su calma. Si dijo que su hogar es aceptación, sé quien nunca la juzgue. Si dijo que su hogar es libertad, sé quien la impulse, no quien la retenga. Eso es seducción psicológica en su forma más pura, convertirte en el reflejo emocional de su deseo más profundo. Porque cuando tu presencia empieza a sentirse como la respuesta a su pregunta, cuando contigo experimenta lo que solo imaginaba, ya no eres un hombre más en su vida, te conviertes en su destino emocional. Ella no querrá estar contigo por costumbre, sino porque contigo se siente en casa. Y el ser humano, por naturaleza, siempre vuelve al lugar donde se siente a salvo. Octava llave, descríbeme un riesgo que hayas tomado, donde el resultado no importó tanto como el hecho de haberlo hecho. Aquí no buscas historias de éxito, buscas valentía. Esa decisión que la definió más por el salto que por el aterrizaje. Porque hay riesgos que cambian el destino y otros que simplemente revelan quién eres realmente. Cuando le haces esta pregunta, le das permiso para hablar de lo que perdió, de los errores que la hicieron crecer, de los momentos donde nadie la aplaudió, pero ella siguió igual. Tal vez te hable de dejar un trabajo seguro, de terminar una relación que la consumía, o de defender algo en lo que creía, aunque todos estuvieran en contra. Mientras lo cuenta, no escuches con lástima, escucha con admiración tranquila, porque lo importante no es si ganó o perdió, sino que tuvo el valor de arriesgar. Y ese tipo de valentía, cuando es reconocida, enciende algo primitivo dentro de ella. El deseo de ser respetada. Después de escucharla, no digas, qué bueno que todo salió bien. Ese tipo de frases matan la magia. Dile algo que la haga sentir comprendida en su esfuerzo, no en su resultado. Tuvo que haber sido difícil tomar esa decisión. O, admiro que lo hicieras aunque no sabías qué iba a pasar. Esa frase tan simple, tan humana, le transmite un mensaje inconsciente. Conmigo no necesitas demostrar nada. Y eso, para una mujer que ha tenido que ser fuerte demasiado tiempo, es un alivio inmenso. En ese instante, algo cambia en la dinámica entre ustedes. Ya no eres el tipo que la evalúa, eres el tipo que la comprende, y esa comprensión tiene un efecto curioso, reduce su ansiedad y amplifica su atracción. Porque cuando siente que puede compartir sus batallas sin que la midas ni la corrijas, empieza a sentirse segura contigo, y una mujer que se siente segura se permite desear. Así funciona la alquimia emocional. El respeto se transforma en calma, la calma en confianza y la confianza en deseo. No necesitas promesas, ni halagos, ni grandes historias, solo una presencia madura que transmita algo silencioso pero inconfundible. No me asusta tu verdad. Esa frase, aunque nunca la digas, ella la sentirá. Y cuando una mujer siente que su verdad no te asusta, empieza a desear quedarse. Novena llave. ¿Cuál es una obra de arte, una canción, un poema o una película que te hizo sentir algo que no supiste explicar? Aquí dejas el terreno racional y entras en el mundo simbólico, el lenguaje del alma. Porque el arte no se explica, se siente. Y cuando le haces esta pregunta, la estás invitando a bajar la guardia, a salir del yo pienso, para entrar en el yo siento.
Y ahí, justo ahí, es donde la conexión emocional se vuelve magnética. Tal vez mencione una canción vieja, una escena que le rompió el corazón, o una pintura que la dejó en silencio. No importa la elección, importa la emoción que se esconde detrás, porque lo que el arte nos revela no es la historia, sino la parte de nosotros que todavía vibra con ella. Mientras ella describe esa sensación, míralo como si estuvieras observando un lenguaje secreto. Cada palabra, cada pausa, es una pista sobre cómo siente la vida. Este tipo de conversación no es para el oído superficial. Requiere presencia. No interrumpas, no analices, no compares. Solo pregúntale, con voz suave, ¿qué fue exactamente lo que te hizo sentir eso? Esa pregunta es oro puro, porque la lleva a volver a conectar con la emoción original, y ahora esa emoción sucede contigo presente. Eso crea un anclaje psicológico poderoso. Empieza a asociarte con la intensidad que sintió, y de pronto tú te conviertes en parte de ese recuerdo emocional. Si logras esto, estás tocando su memoria afectiva profunda. Esa capa donde las emociones no se olvidan, solo se reactivan cuando alguien las despierta. Por eso, las personas se enamoran de quien las hace sentir, no de quien les dice cosas bonitas. Tu objetivo no es entender su gusto artístico, sino su sensibilidad emocional, saber qué le conmueve, qué la toca, qué la desarma. Y cuando descubres eso, cuando sabes qué tipo de belleza la hace temblar por dentro, tienes en tus manos la herramienta más poderosa de todas, no el deseo, sino la resonancia emocional. Porque cuando dos personas resuenan, no necesitan hablar tanto, se reconocen. Y esa sensación, esa vibración compartida, es la que crea la verdadera adicción emocional. 10ª llave. Mirando tu vida hasta ahora, ¿cuál fue el momento en que te sentiste más viva? Esta es la pregunta más peligrosa y a la vez la más poderosa de todas. No le pides que recuerde su mayor alegría. Le pides que reviva su intensidad más pura. El instante donde no fue hija, ni novia, ni profesional, sino vida en estado salvaje. Ese segundo en el que el miedo se mezcló con libertad, y su alma se sintió completamente despierta. Cuando te cuente ese momento, míralo como si estuvieras viendo el centro mismo de su fuego. Ahí está su esencia, ahí está la mujer detrás de todas las máscaras. Puede ser algo grande, un viaje, una noche, una victoria o algo íntimo, un abrazo, una risa, un amanecer. No importa. Lo importante es que mientras lo revive, tú estés ahí presente, sin distraerte, sin analizar, solo siendo testigo del brillo que vuelve a aparecer en sus ojos. Cuando termine de hablar, guarda silencio. Deja que ese silencio la envuelva, porque en ese instante ella estará en una especie de trance emocional, y dentro de ese trance algo ocurre. Empieza a asociarte con esa vitalidad. Sin darte cuenta, acabas de conectar con su impulso de vivir. Y eso, psicológicamente, es una de las formas más profundas de atracción humana. No digas «qué lindo momento», eso lo diría cualquiera. Dile algo que la devuelva a su esencia. Se nota que esa versión de ti sigue ahí, esperándote. Esa frase tan simple activa una idea poderosísima. Tú no eres un espectador. Eres quien ve la parte de ella que incluso ella había olvidado. Y cuando una mujer siente que un hombre ve su espíritu, no su cuerpo, no su rol, sino su fuego, esa conexión deja de ser racional. Se vuelve química, magnética, irresistible. Esta última llave no se usa al principio. Se usa cuando ya construiste confianza, porque solo una mente emocionalmente madura puede sostener esa intensidad sin romperla. Pero cuando la usas bien, no hay vuelta atrás, porque después de compartir contigo ese recuerdo, ella no solo te recordará como un hombre, sino como el testigo de su plenitud, y nadie quiere alejarse de quien lo vio en su forma más viva. Ahí,
En ese punto exacto nace la verdadera adicción emocional, no por deseo, sino por reconocimiento del alma. Ahora que conoces las 10 llaves, debes entender la mente que las sostiene, porque estas preguntas no funcionan por casualidad. Funcionan porque siguen una estrategia tan antigua como el poder mismo. Y sí, proviene de la mente más temida y admirada del Renacimiento, Maquiavelo. Pero antes de pensar en manipulación, entiende esto. Maquiavelo no hablaba solo de política. Hablaba de naturaleza humana, de cómo las personas entregan su voluntad a quien las hace sentir comprendidas, a quien ofrece refugio emocional, y luego dirige esa conexión con inteligencia. Maquiavelo escribió: "El que domina el corazón de los hombres, domina sus acciones". Y lo mismo sucede con el deseo. El hombre que logra penetrar la mente emocional de una mujer no necesita prometer nada, porque ya habita en su pensamiento. Estas preguntas son su vía de entrada. Cada una de ellas abre una compuerta psicológica: la nostalgia, la admiración, la seguridad, el respeto, la vitalidad. Y juntas crean un circuito cerrado donde tú te conviertes en el epicentro emocional. Pero cuidado, Maquiavelo también advirtió: quien no sabe gobernarse no puede gobernar a nadie. Por eso, si no dominas tus propias emociones, estas llaves se vuelven peligrosas, porque lo que no controlas, te controla. El poder emocional no se trata de manipular, sino de dirigir conscientemente lo que provocas. Si usas estas preguntas para inflar tu ego, te destruirán. Pero si las usas con propósito, para crear conexión genuina, sin miedo ni debilidad, te volverás magnético. Piénsalo así. La mayoría de los hombres buscan causar atracción inmediata, pero el estratega crea vínculos inevitables. No corre detrás de la atención. Hace que la atención lo busque, no mendiga interés. Genera curiosidad constante, y eso se logra no con palabras bonitas, sino con presencia psicológica, con el arte de hacer sentir, no de convencer. Maquiavelo habría dicho que el poder más refinado no es el que se impone, sino el que se infiltra. Y eso es lo que tú aprendes aquí, a infiltrarte en la mente femenina, no para dominarla, sino para comprenderla a un nivel que muy pocos alcanzan, porque la comprensión auténtica, bien dirigida, es la forma más elegante de poder, y quien comprende gobierna. Ya sabes las 10 llaves, ya entiendes la mente detrás. Ahora queda lo más importante: cómo usarlas sin que parezca un juego, porque la diferencia entre un manipulador y un estratega no está en lo que dicen, sino en desde dónde lo dicen. Si tus palabras nacen del miedo a no gustar, serán débiles. Pero si nacen de la calma, de la curiosidad auténtica y del deseo de comprender, entonces cada silencio, cada mirada y cada pregunta se convertirán en herramientas de atracción natural. Usar estas llaves no significa interrogatorio, significa ritual de descubrimiento. No las dispares una tras otra, déjalas aparecer cuando el momento lo pida. Siente el ritmo, observa su respiración. Hay momentos para hablar y momentos para que el silencio haga el trabajo por ti. La verdadera conexión no ocurre cuando tú hablas mucho, sino cuando ella empieza a hablarse a sí misma a través de ti. Eso es maestría psicológica. Tú solo guías la energía. Recuerda esto: una conversación profunda no se planea, se sostiene. Tu presencia es el ancla, tus ojos son el espejo, y tu voz es la cuerda que la lleva hacia adentro. Cuando lo haces bien, ella no siente que la seduces, siente que la despiertas. Y una mujer que se siente despierta contigo
Te buscarán no por costumbre, sino por necesidad. Estas llaves no son solo para atraer, son también para transformarte, porque cada vez que escuchas sin juzgar, que validas sin corregir, que observas sin querer poseer, te conviertes en algo más que un hombre que sabe hablar, te conviertes en un hombre que sabe ver. Y en este mundo lleno de ruido, ser visto y ver de verdad es el nuevo lujo emocional. Así que úsalo con intención, con respeto y con conciencia, porque lo que hoy despiertas en una mujer también te despierta a ti. Y cuando dos mentes despiertas se encuentran, ya no hay técnica ni estrategia que haga falta, solo esa sensación silenciosa, irresistible, de haber tocado algo que muy pocos tocan, la verdad emocional. Así termina esta lección. Pero si escuchas con el alma, entenderás que en realidad esto recién comienza.